Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Entre Historias y Voces, un espacio de podcast de Planes TIC UD, que recoge y divulga los saberes y experiencias de mujeres y hombres que hacen parte del mundo educativo y digital. Hoy hablaremos sobre ChatGPT. Hola Jimmy, gracias por estar en este episodio de este podcast de la Universidad Distrital Entre Historias y Voces. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, ya para darte paso, quiero que te presentes, nos digas quién eres, la experiencia que tienes en esta parte de inteligencia artificial, que pues es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Hola Anderson, muchas gracias por tenerme en este espacio y a todo el equipo de Planes TIC. ¿Qué te cuento, Anderson? Pues soy una persona que ha venido trabajando en el sector educación alrededor de 12 años, concretamente en lo que es la integración de tecnologías a toda la experiencia de clase. Y con el tema de la inteligencia artificial he sido un aficionado juicioso que he venido trabajando con todo este tema de cómo la inteligencia artificial puede impactar la educación y concretamente en este momento en el que estamos, cómo ChatGPT ha venido a revolucionar el mundo educativo, no solamente el mundo en muchos sectores, en muchas industrias, sino también dentro de la educación en nuestro contexto, también está generando unos cambios importantes. Entonces, eso en este momento estoy liderando el Observatorio de Tecnologías de la Universidad Distrital, el Observatorio de Tecnologías en la Educación. Y bueno, pues muy contento de ser parte del equipo y pues de todo este tema, de todas estas iniciativas que venimos trabajando para ver cómo podemos mejorar y cómo podemos usar la tecnología, concretamente lo que es ChatGPT en la educación. Pues ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, ChatGPT. Y creo que hace algunos años empezamos a ver ya esta nueva, no sé si se puede decir, esta nueva aplicación, o cómo se le llama esto, ChatGPT en realidad, que es una aplicación, es un programa, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, para definirlo sin tecnicismos, que me parece importante esto, digamos para que personas que no son técnicos lo entiendan, ChatGPT lo podemos entender como un asistente virtual con el cual podemos conversar, hacer preguntas. En otra forma de verlo es como un programa de computación al cual se le hacen preguntas. Él tiene acceso a diferentes bases de datos y analiza la información que nosotros le preguntamos y conversa con nosotros en un lenguaje natural, fluido, como si estuvieran hablando dos humanos, pero realmente es la máquina, un bot, ¿cierto? Y una persona. Y bueno, ya entendiendo esta definición, ¿cómo podemos definir qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede definir, no técnicamente, sino para todas las personas que nos están escuchando, que puedan identificar en realidad qué es la inteligencia artificial? Realmente lo que busca la inteligencia artificial es hacer que las máquinas y los software se parezcan más a lo humano, que tengan una forma de relacionarse con las personas que sea una forma mucho más humana, no sea tanto máquina hablando con humano, sino que se genere la experiencia de que hay otro humano al otro lado, pero realmente es un bot, es un robot o es una máquina. ¿Será Básicamente, que en algún momento, Jimmy, podremos llegar, o a lo que le apunta la inteligencia artificial es que no sea tan artificial, sino que será que habrá el momento donde podamos decir va algo más allá que no tanto artificial? eso es una gran discusión. De hecho, ahorita, hace un poco tiempo, hubo como una especie de campaña de muchos líderes del mundo como Elon Musk, Bill Gates y otros protagonistas importantes de marcas como Microsoft, Google, en donde ellos levantaron la mano y dijeron, oye, es importante empezar a regular lo que es la inteligencia artificial. Y uno de estos líderes se cuestionaba, porque esta persona trabajó para Google en todo lo que es el departamento de inteligencia artificial. Y de esa experiencia, él escribió un libro que se llama Miedo a lo inteligente. Ahí se los dejamos en el link para que las personas lo puedan mirar.
Y lo que hace esta persona es decir, oiga, estas máquinas no parecen tanto máquinas, o una de las reflexiones que hace es que estas máquinas no parecen tanto máquinas, sino estas máquinas parecen humanas. ¿Por qué? Porque la forma como se configuran, la forma como se programan, como la meta es que sean más humanas, que se parezcan más al humano, entonces ahí ya empieza a generar muchas preguntas de tipo ético, de decir, oiga, ¿en qué momento se va a empezar a pasar el límite de ser simplemente una máquina a ser ya una máquina muy parecida Algo más consciente, a ¿no? algo más consciente? Claro, hay unas definiciones Ujú. filosóficas de qué es conciencia, pero el hecho de que se les pueda preguntar cosas y puedan responder simulando como si tuvieran emociones, sabemos que no tienen Ujú. emociones, pero las respuestas que dan es pareciera que lo hiciera una persona que tiene emociones, ¿cierto? Entonces es ahí donde se genera el debate, oiga, hasta qué punto las máquinas van a empezar a tener sentidos o les vamos a programar sentidos de una u otra forma, que de hecho en este caso de ChatGPT, lo último que se viene es que ya va a poder ver y ya va a poder oír, ¿sí? Entonces ya en la aplicación de ChatGPT, en el celular, tanto en Android como en iOS, ya se le puede mostrar una imagen y lo que hace ChatGPT es que identifica qué tipo de imagen es. O ya se va a poder empezar a conversar con ChatGPT a través de voz. Tú le das el prompt, él te escucha, él te va a escuchar y él también te va a responder como generando una conversación. De hecho, ya hay como 3 voces que han sido programadas, porque claro, la idea, ahí también hay un riesgo, ¿no? Y es que se suplanten voces con inteligencia Ujú. artificial y bueno, y todos los temas de ciberseguridad y lo que eso implica. Sí. Pero eso es una buena pregunta. Cada vez van a ser más humanas, ¿dónde va a ser esa diferencia? ¿Dónde va a ser cuál es el límite? Y cuando esos líderes levantaron la mano fue diciendo, oiga, tenemos que empezar a regular la inteligencia artificial y es ponerle límites. No solamente porque es qué podemos hacer con la inteligencia artificial, sino las implicaciones que tiene la inteligencia artificial. ¿Sí? Hace unos días hubo una huelga en Netflix, en Hollywood, y veíamos a libretistas con pancartas reclamando salarios, mejoras laborales, pero también diciendo qué va a pasar con la inteligencia artificial. Y por la Ujú. misma semana, Netflix sacó 2 vacantes, una por $700.000 y otra por $900.000, para profesionales que trabajaran en artes, creando, usando inteligencia artificial. Entonces, claro, el impacto que va a tener en diferentes sectores, en la economía y en diferentes profesiones va a ser importantísimo porque la diferencia va a estar entre profesionales que usan inteligencia artificial y los que no. El problema está en que un profesional usando inteligencia artificial seguramente va a ocupar el trabajo de 30, 15 personas. Entonces, por eso hay que regularla. Tú le dices a ChatGPT, hazme un libreto sobre tal cosa y te lo hace. Hazme un copy sobre tal tema y te lo hace en treinta Ujú. segundos. Entonces, para la industria creativa, para la industria de escritores, ¿qué va a pasar? Pues se va a generar una serie de, de reemplazos artificiales de una u otra forma. Por eso hay que regularla. Por eso es tanto en la parte ética, hasta donde la dejamos llegar, como en la parte política de decir, oiga, ¿cómo hacemos Ujú. una transición hacia la inteligencia artificial que sea ordenada y que no tenga tantas implicaciones sociales? Claro, Jimmy. Entonces, hablando, digamos, de que la inteligencia artificial no solamente impacta un sector, sino que impacta prácticamente todas las áreas, ¿sí? Nuestra cotidianidad, los profesionales. En esta parte de la educación, ¿cómo ChatGPT está impactando a la comunidad educativa? Bueno, ahí hay un tema importante y es al principio, recordemos que ChatGPT salió más o menos en septiembre del 2022, o sea, es una tecnología que salió al mundo, se venía trabajando en ella hace muchísimos años atrás, pero es reciente, de una u otra forma, más o menos en septiembre del 2022. El primer impacto que tuvo en la educación fue de mucha preocupación porque, claro, usted le dice a ChatGPT que haga un ensayo sobre cualquier tema y lo hace en 30 segundos y lo puede hacer N cantidad de veces. Entonces, sí ha pasado que muchos estudiantes cogen
piden la tarea y se la entregan al profesor. Eso generó una resistencia al principio en la comunidad educativa porque dijeron, oiga, ahora los estudiantes, ¿cómo van a aprender a escribir, a desarrollar su pensamiento crítico, a desarrollar ese tipo de competencias que se aprenden tanto en el colegio como en la universidad? Pero ya la comunidad en este momento está siendo un poco más abierta, ya se han generado diferentes espacios. De hecho, en la Universidad Distrital hace poco tuvimos una webinar donde hablamos del tema, donde tocamos cómo la inteligencia artificial impactaba nuestro contexto, Ujú. y lo tuvimos acá en Opticut. Y ahí se sacaron reflexiones muy importantes y es, bueno, hasta qué punto esta tecnología va a empezar a revolucionar, pero a medida que la tecnología va revolucionando, el ejercicio está en que reflexionemos como académicos y como profesores sobre esta tecnología y nosotros mismos construyamos sus posibles usos. Y ya hemos tenido en Opticub y en el Observatorio de Tecnologías, hemos tenido conversaciones, charlas concretamente con profesores, hablando de ChatGPT y construyendo con ellos sus posibles usos. Porque claro, en la universidad y en las universidades tenemos profesores de diferentes áreas. Entonces lo que hemos venido haciendo, de hecho también lo hicimos en SICOM, en el Congreso Internacional que tuvo la Universidad Distrital hace unos días, ahí estuvimos en un taller de ChatGPT para profesores y lo que conversábamos con ellos también era ellos jugando con la herramienta, ellos viendo posibilidades con la herramienta y ellos diciendo, oiga, mire lo que la herramienta puede hacer y ellos mismos reflexionando de cómo pueden usar la herramienta. Porque la herramienta va mucho más allá de escribir un ensayo, de escribir un Ujú. artículo. La herramienta se puede usar como un instrumento para potencializar ese quehacer de hacer un artículo, hacer un modelo de negocio, de programar una página web, de hacer un proyecto. Ahí hay una diversidad de posibilidades soportándose en la herramienta. Para ponerlo un poco más claro, es parecido a lo que pasó con Steve Jobs cuando él crea Apple, ¿cierto? Y está creando el Mac, y él entra en toda esta industria de la tecnología y se sorprende que una computadora es grandísima en un cuarto más o menos de este tamaño. Y él dice, hay que poner una computadora en las manos Ujú. de todas las personas. Es ahí donde empieza todo este boom tecnológico de Apple y en competencia también con Windows. Pero la forma como él le generó esa curiosidad fue leyendo una revista de ciencia, una revista de ciencia natural, donde se mencionaba cuál era el animal más eficiente y cuando se comparaba a todos los animales de la naturaleza, se llegaba a que era el avestruz, corría más rápido y podía consumir menos energía que todos los demás animales, incluso le gana al hombre. Pero cuando el hombre usa una bicicleta, pues se vuelve más eficiente que el Ujú. avestruz. Entonces la herramienta nos hace más eficientes. La inteligencia artificial nos puede hacer más eficientes, pero como académicos, como profesores, tenemos que saber cómo la integramos, cómo la usamos y nosotros somos los que tenemos que establecer esos estándares éticos para decir, oiga, esta es la mejor forma de usarla, de esta forma la puedo integrar. Hay muchas posibilidades incluso para hacer actividades con los mismos estudiantes soportados en la herramienta. Va más allá de hacer un ensayo, porque de hecho ya hay Ujú. software, por ejemplo, Turnitin ya está trabajando en, en decir si un trabajo fue sacado de ChatGPT. O es más, para los profesores que de pronto nos están escuchando, para los estudiantes que también nos están escuchando, usted simplemente pone el texto en ChatGPT y le dice, ChatGPT, ¿usted escribió este texto? Y él dice, sí, yo lo escribí. Aquí entramos, digamos, a los tabús que hay de esta inteligencia artificial, que es donde la gente dice, me van a correr del puesto o ya no voy a ser útil. Entonces es cómo hacer entender a toda la comunidad, tanto como de docentes, también de estudiantes y de profesionales, que esto es una herramienta que no nos va a quitar, sino antes nos vas a poner más. Porque he escuchado de muchas personas que le tienen miedo a que lo reemplacen por una máquina. Entonces,
toda esta inteligencia artificial también cambia el modo de enseñanza de los profesores hacia los estudiantes, pero también en cuanto a cómo es que los estudiantes están aprendiendo. Escuchaba a alguien que era experto en inteligencia artificial y decía que la enseñanza y la educación en el mundo tiene que cambiar, porque él decía, hace cientos de años teníamos televisión blanco y negro y ahorita ya ha avanzado, pero la educación sigue siendo el mismo profesor al frente y los estudiantes sentados en un pupitre. Entonces, ¿cómo esta inteligencia artificial se puede convertir en un método atractivo de enseñanza para aquellos estudiantes y no una amenaza para los profesionales? Y él decía, eh, dentro de 20 o 30 años, ya los profesores ya no van a querer, o sea, si no se montan en el tren de la inteligencia artificial y no se empiezan a actualizar, en 20 o 30 años es muy difícil que un docente pueda estar como a la vanguardia de estas tecnologías. Entonces, qué importante es ver esta inteligencia artificial no como una amenaza, sino como tú decías, una herramienta que podemos utilizar para enseñar a los estudiantes a no enseñarle lo que hace la inteligencia artificial, sino a enseñarle lo que no hace la inteligencia artificial. Porque aquí es donde lo que tú hablabas de la ética, si un estudiante quiere hacer un ensayo, pues el profesor le está enseñando lo que hace la inteligencia artificial. Y este hombre decía, tenemos que enseñar cosas que no hace la inteligencia artificial. Y acá hablaba también un poquito de esta humanidad, de la ética, de la compasión, de esto que no hace la inteligencia artificial, así como lo definíamos antes. Es inteligencia artificial, no tiene emociones, pero ¿cómo ves este punto de vista de qué sería tan importante de que los profesores empezaran a enfatizar en esto que no hace la inteligencia artificial, pero que sí estarían los docentes impactando en esta parte de los estudiantes? Bueno, hay varias cosas. Entonces, primero, el temor legítimo de las personas de perder su trabajo. De hecho, ya se habla que se van a perder alrededor de 300 millones de empleos en el mundo. Eso es una realidad. Pero que se va a dar la transición, se va a dar. En mi perspectiva es así como se hizo la transición de la vela a la bombilla y que generó muchísima preocupación en las personas que trabajan en la industria de la vela y en el mundo y todas las economías que generaban a partir de esta industria. La transición hacia la inteligencia artificial se va a dar sí o sí. Se van a perder algunos trabajos, pero también se van a generar otros trabajos. Tercero, lo que Anderson dice es muy cierto y es cómo las personas van a ser capaces, ya los profesionales van a ser capaces de adaptarse al cambio, de adquirir habilidades en inteligencia artificial y montarse, como tú lo dices, en el tren de la inteligencia artificial o en la ola. En el escenario tecnológico hablamos mucho de lo que son las olas, ¿no? Entonces hubo una ola de diferentes olas, diferentes temporadas, diferentes software, diferentes tecnologías que van apareciendo en el mundo y ya así como aparecen y es el boom, por ejemplo, puede haber un boom de realidad virtual, puede haber un boom de metaverso, puede haber un boom de redes sociales, ahora estamos en el boom de la inteligencia artificial, que opaca un poco vale la pena decirlo, el tema del metaverso, es una ola y hay que saber surfear sobre esa ola. Pero hay que capacitarse, o sea, entrenarse y saber cómo yo como profesional me voy a integrar al mundo, a ese nuevo mundo, para yo poder agregar valor. La herramienta me hace más eficiente, me hace más potente, pero también me libera tiempo. Lo técnico lo empieza a hacer la máquina, el monótono. Software, lo monótono, lo repetitivo. Eso es lo que se llama en tecnología la automatización de procesos. Esas tareas repetitivas las hace la tecnología. ¿Y qué hace? Nos libera espacio para agregar valor en aspectos más de liderazgo, creativos y en otros escenarios. Entonces, ¿cómo como profesional yo me adapto a esa nueva realidad? Y concretamente en las universidades, el reto es cómo
adaptamos nuestros currículums, nuestros planes de estudio al nuevo escenario. Antes el reto era integrar a los planes de estudio tecnologías porque cuando los estudiantes salían de la universidad se enfrentaban a un mundo de transformación digital, ¿verdad? Ujú. Y pues todos manejando software, tecnologías en su entorno laboral. Ahora van a ser estudiantes que se van, en mi opinión, a enfrentar a herramientas de inteligencia artificial y eso va a una velocidad importantísima. Sí, entonces ahí está, en mi opinión, el gran reto. Listo, Jimmy, si hablamos de que el profesor ya tiene que enfocarse en otras cosas, ¿qué podemos decir que puede dar o que puede hacer un profesor con ChatGPT dentro de su aula? Porque si lo vemos de alguna otra manera, decimos, no vamos a enseñarle a hacer un ensayo a un estudiante, porque pues fácilmente él en la ética puede ir y decir, ChatGPT, hazme un ensayo sobre esto y no va a aprender. Entonces, ¿cómo podemos fusionar? ¿Qué puede hacer el profesor como en el aula, como utilizando esta herramienta como una ayuda? Y cómo también el estudiante y el profesor tienen una buena ética para utilizar esta herramienta. Muy buena pregunta, Anderson. Se puede usar incluso para escribir ensayos. Uno puede decirle, hazme un ensayo de esta forma, uno lo lee y se hace una idea. Cuando uno está escribiendo, digamos, cuando uno está escribiendo un ensayo, un artículo, hay momentos donde uno se queda bloqueado. Entonces la herramienta ayuda para uno decir, oiga, necesito hacer un ensayo de economía que tenga tales elementos, le da el prompt y él le bota una opción. Entonces uno mira, lee y que es como si fuera un brainstorm, como una lluvia de ideas Ujú. y uno puede empezar, oiga, puedo escribir de esta forma. Esa es una forma. Otra forma en la parte de la escritura, por ejemplo, es coger y el texto que nosotros escribimos, ponerlo dentro de ChatGPT y que él no lo revise. Pero ahí hay un tema que hay que tener en cuenta que en un congreso que tuve de inteligencia artificial hace unos días, otra panelista, otra ponente decía que ya que tuvieron un tema con la inteligencia artificial porque se estaba haciendo ese ejercicio y cuando lo pasaban por el software, que, o sea, el hecho de ponérselo a ChatGPT pareciera que lo coge como si fuera de ChatGPT. Entonces, Ok. cuando pasamos esa información, ya es mi información, solamente la puse para que ChatGPT, porque ChatGPT dice, pásalo voz pasiva, voz activa, cámbiale esto, arréglale esto, le dice, esto está bueno, eso no está tan bueno, como que se lo ajusta a Ujú. uno, ¿sí? Pero cuando ya usted vuelve y pasa ese texto que es de la persona que lo puso en ChatGPT, simplemente para que ChatGPT le hiciera correcciones, como le fuera como un par, digámoslo así, y lo pasa por un software que de verificación si ese trabajo se hizo en ChatGPT, ahí pita, como si lo Mm. hubiera hecho ChatGPT. Entonces hay que tener en cuenta esa realidad. Pero es un escenario. Si es en el caso de enseñarle a escribir a los estudiantes, por ejemplo, entonces pues uno le dice a la herramienta cómo lo hace, haga un cuento ChatGPT, el estudiante mira, lo hace, lo pone, perdón, lo pone en la herramienta y la herramienta le empieza a decir, hágalo de esta forma, agrégale este, cámbiale esto, y le está ayudando a que el estudiante trabaje su pensamiento creativo y también aprenda a revisar de manera crítica Crítica. su mismo trabajo, ¿sí? Pero eso va mucho más allá. El problema es cuando se utiliza esta herramienta como hágame todo, Claro, ¿cierto? Y ya es donde estamos hablando de la copy-paste. ética. Ujú. Sí, cuando se dice copy-paste ya no se vale. ¿Sí? Porque ya no tiene ningún sentido. Pero cuando se usa la herramienta para crear, para construir, porque estamos hablando de temas Ujú. escritos, pero sirve para formular planes de negocio, para formular planes preparar páginas web, para generar bases de datos, mejor dicho, sirve para un montón de cosas, para lluvias de ideas, para sugerencias. Usted puede hablar con la herramienta y oiga, aquí tengo un viaje a tal lugar, ¿qué me recomienda? ¿Qué voy a encontrar allá? Y le cuenta, le dice, mire, lleve esto, lleve lo otro, le recomiendo. O sea, es una herramienta, tiene acceso a mucha información, ¿sí? O sea, hay la información que se produce en este momento, si bien en este momento está a 2022 la información, septiembre del 2022, no mentiras, en este momento está actualizada a septiembre del 2021, ¿sí? De ahí para allá no está actualizada, pero va a llegar Ujú. un momento, algunas versiones, seguramente las de pago, que la información va a estar en tiempo real. Entonces, claro, lo que hace es que se conecta a las diferentes bases de datos
donde está condensado el conocimiento humano de miles de ideas, de gente, de académicos, de científicos, de mentes brillantes, y él las saca, las trae, y con los algoritmos se le da la respuesta a usted. Y además aprende a medida que él va conversando, porque también un algoritmo en donde a medida que se le va ingresando información, se le va preguntando, él va aprendiendo. Entonces eso es un monstruo, eso es tener una inteligencia colectiva importantísima. En la parte ética y responsable estamos construyendo esa línea, y todos los días lo vamos construyendo con los profesores. Lo mejor es que un profesor la utilice y diga, oiga, éticamente se puede usar de esta forma, y también responsablemente se puede usar de esta forma, y también cómo la integro a clase. Desde luego, hay unas líneas rojas, no se le puede poner información personal ahí porque pues, la estamos exponiendo. No le vamos a decir, oiga, ChatGPT, ¿cómo se hace esta cirugía de corazón abierto? Y vamos a ir a hacer una cirugía de corazón abierto. No. Responsable, usarla de manera responsable es usarla, pero coger el contenido y curarlo. Es decir, que como expertos verifiquemos si lo que nos está diciendo la herramienta es lo correcto, porque la misma herramienta se salva, dice como un disclaimer, como dice, como oiga, como una cláusula, puedes ver, no me hago responsable de lo que yo le diga porque aún cometo errores. Pero hay una oportunidad importante para las industrias, para la educación, para los profesores y para los estudiantes. Listo, Jimmy, gracias. Lo que queremos con este episodio es mostrar a ChatGPT como una herramienta a favor de nosotros, no que nos hace todo, usándola con responsabilidad, usándola de la manera correcta, pero también dando a conocer eso también a los estudiantes y cómo la podemos usar de la manera correcta en la parte de la educación. Muchas gracias, Jimmy, por estar en este episodio. Gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Gracias por compartir este espacio con nosotros y de pronto nos veremos más adelante en otra oportunidad. Anderson, muchas gracias a usted y al equipo de Planes TIC y a todo el equipo del Observatorio de Tecnologías de la Información y Educación de la Universidad Distrital Óptico. Muchas gracias.